En esta oportunidad estamos en contacto con Karen Kraft, ella es coordinadora nacional de dirigentes del Partido Popular Cristiano de Perú. Y justamente en Perú las últimas semanas tuvimos esta situación de las últimas elecciones, donde hemos visto que se han dado revueltas y manifestaciones en las calles, así que queríamos que ella nos cuente en primera persona qué es lo que estuvo pasando, Karen, después de las elecciones tan controvertidas. Sí, ¿cómo estás, Elena? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, lamentablemente estamos pasando por momentos difíciles en el Perú que, digamos, no escapan de lo que está ocurriendo en América Latina en general. Hemos tenido unas elecciones bastante complicadas que han quedado por muy poquito, digamos, de diferencia. Estamos en este momento a 44,000 votos de distancia y en realidad lo que ocurre con una elección tan ajustada es que cualquier distorsión o irregularidad o fraude puede pues ocasionar una movida sustantiva en las elecciones y en quien ganó, ¿no? Y entonces lo que estamos pidiendo un grupo de personas que van, digamos, más allá del partido que se postuló como candidato, que es en este caso Fuerza Popular, es que, digamos, en última instancia hemos pedido que sea una auditoría internacional, ¿no? Porque lo que se ha visto es que hay una serie de irregularidades en las mesas más alejadas, en donde lamentablemente la OEA no llegó, porque la OEA solamente hizo una supervisión de 200 mesas en Lima, y comprenderás que 200 mesas para 80 y pico mil mesas que ha tenido estas elecciones, pues es realmente nada, ¿no? Sobre todo, como te digo, cuando hay una distancia tan pequeña. Entonces esto ha ocasionado una serie de revueltas en la ciudad, tanto de un lado como de otro, y mientras en un lado lo que pretenden es el statu quo, digamos, el mantener las cosas así nomás, lo que nosotros estamos pidiendo simplemente es que se haga una mirada un poco más a profundidad de lo que ha pasado en esas elecciones, ¿no? Y que gane quien tenga que ganar, pero dándole la certeza a la ciudadanía, que es la mitad, digamos, que está en contra de esto que ha ocurrido, de que quien ganó, ganó bien, ¿no? Ganó como debía haber ganado. Cosa que lamentablemente en este caso hay hay una gran duda y una gran nube negra, ¿no? Encima de lo que pase en los próximos 5 años. Entonces, nada, lo que nosotros queremos es eso, es paz en función a saber la verdad y a conocer si es que realmente estas elecciones fueron como dicen que fueron, o la verdad que la distorsión ocasionó pues que gane una persona que no estaba en la condición de ganar, ¿no? Exacto. Y la OEA u otros organismos internacionales o veedores internacionales ya se expidieron al respecto, más allá de que hayan solamente evaluado o presenciado 200 mesas? Mira, lo que han hecho es emitir informes preliminares diciendo que todo está muy bien y saludando y festejando por la maravilla de las elecciones en Lima, ¿no? Cosa que la verdad a nosotros nos tiene no solamente preocupados, sino mortificados, ¿no? Porque esto no es real, ¿no? Por lo menos no es real para el 50% de la población, con lo cual le quita absoluta legitimidad a cualquier proceso, ¿no? Y perdóname que te diga una cosita adicional. El 22 tenemos nuevas elecciones regionales y municipales con este mismo Jurado Nacional de Elecciones, con esta misma gente que la verdad no nos genera ninguna garantía ni ninguna certeza. Entonces nuestra preocupación es esa, ¿no? Y es muy grande. Exacto. Y una cosa es, como vos bien decías, una cosa es en Lima, ¿no? Observar las elecciones en Lima, pero en el interior o en ciudades más alejadas de Lima, ¿no? En el interior de Perú. ¿Qué, ustedes han podido comprobar algún tipo de fraude o algún tipo de manipulación? Sí, sí, y lamentablemente lo que ha ocurrido es una cerrazón de nuestras autoridades y no han querido ni analizar ni ver las pruebas indiciarias, pero muy claras que les hemos presentado, ¿no? O sea, se han presentado, digamos, varios tipos de pruebas y te voy a poner, digamos, los 2 ejemplos, ¿ya? Un primer ejemplo fueron mesas que no fueron observadas, que en su mayoría son en Lima, pero que las observó, no fueron observadas en mesa, digamos, pero que fueron observadas por la autoridad electoral, en este caso por la OMPE. Y entonces fueron 1.200 mesas aproximadamente que salieron del conteo y entraron a esta suerte de observación por error material o por algún tipo de error. Estas 1.200 mesas a 300 personas por mesa representan un montón de votos
todos en su mayoría, digamos, 3-1, en donde ganaba Fuerza Popular. Este es un primer paquete. El segundo paquete es el que descubrimos después. Mesas que no fueron observadas tampoco, que tampoco fueron observadas por la autoridad electoral, y cuando un montón de abogados independientes empezamos a mirar qué cosa es lo que estaba pasando, detectamos una serie de hechos que ameritaban por lo menos una revisión. Firmas que no eran coincidentes con el organismo que se encarga de mirar, que es la RENIEC en el caso nuestro, de ver las identidades y las firmas y las huellas digitales y todo lo demás. Eran firmas abismalmente distintas entre uno y otro. Hemos encontrado a familiares como parte de la misma mesa, cosa que está prohibida. Hemos encontrado un mismo puño gráfico firmando diferentes actas de diferentes mesas, incluso de diferentes colegios, en claro, las zonas alejadas. Como si pudieran estar en 2 mesas al mismo tiempo. Exactamente. Y otro paquete de mesas que están de una manera impresionante llenadas en computadora. O sea, esto se lo han llevado a otro lado, han puesto el número con computadora y las han entregado en OMPE, y OMPE no ha hecho absolutamente nada. Este primer paquete que te digo del error material, que fueron sí observadas por la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones las ha anulado todas. ¿Y por qué las ha anulado todas? A pesar de haber apelado y a pesar de haber interpuesto una serie de reclamos y de haber exigido que esto se vea, ellos aducen que hubo un error y que la mayoría de votos consignados en una de las actas, que es el acta electoral, no coinciden con el acta de sufragio. O sea, votaron, ponte, ellos suman y ponen que votaron 200 personas y en la otra parte del acta ponen que votaron 100. Y entonces ellos dicen, el acta se anula porque no coincide una con la otra. Lo que nosotros les hemos pedido es que exhiban el padrón de mesa en donde se firma cada vez que uno termina de emitir su voto, para saber cuánta gente votó y para saber si es coincidente con los votos consignados en mesa. Exacto, para efectivamente ver el voto a voto, ¿no? Exacto. Y ellos han dicho que no, que eso no se puede, porque el acta es el documento que hay que mirar, y por lo tanto, al no coincidir de acuerdo al reglamento y no de acuerdo al criterio de conciencia, esas actas todas son nulas. Y como te digo, todo este paquete de 1.200 actas era aproximadamente 3-1 en favor de Keiko, y todas se anularon. Y ahí estamos hablando de 300.000 votos. O sea, cuando la diferencia es de 44.000, ¿te das cuenta? Exacto, eso es lo que justamente te iba a preguntar. Si ustedes están diciendo que hubo esta irregularidad en 1.300 mesas a 300 electores por mesa, estamos hablando casi de más de 300.000 votos, cuando la diferencia es de 40.000. Entonces... Y eso, Elena, es solamente un primer paquete. El otro segundo paquete son 908 actas que fueron detectadas por la premura del tiempo, sabe Dios cuántas más habrán, en donde hemos detectado este tipo de falsificación de firmas y todo lo que te cuento. Y para cada una de estas, lo que se ha hecho es contratar una pericia grafotécnica que verifique la firma de RENIEC versus la firma de las actas. Y estos señores del Jurado Nacional de Elecciones lo que han dicho es que no es posible, porque esa pericia grafotécnica, primero, que es de parte, y entonces no tiene validez, y segundo, que lo que hemos debido hacer es, buscar a las personas, para que las personas que falsificaron su firma, para que en ese momento las personas firmen y que este perito verifique la firma actual versus la firma del acta. Con lo cual es una locura. O sea, ellos tienen en sus manos la posibilidad de determinar si es que esto que nosotros estamos diciendo es cierto o no, y tampoco les ha dado la gana. Y ahí estamos hablando de otras 300.000 firmas, o sea, de 300.000 fichas. Entonces, la verdad que, mira, si no ha existido fraude, que lo que nosotros llamamos fraude en mesa, por lo menos irregularidades dignas de ser revisadas han existido, y me parece impresionante que no se quiera mirar, ¿no?
Sobre todo cuando la diferencia es tan poca, ¿no? Generalmente cuando se gana por una diferencia muy amplia, bueno, uno sabe que aunque se revisen, el resultado no podría cambiar, pero en este caso sí podría cambiar y mucho. Y además nuestra norma electoral establece exactamente eso, que cuando el fraude ocasiona un cambio en las posibilidades de quien gane, esto debería ser revisado. Y sin embargo, estos señores pues no quiero decir que han tomado partido, pero claramente ahí hay una cosa rara, ¿no? Claramente hay una cosa rara. Quería preguntarte dos cosas puntuales. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir por Keiko? ¿Y qué es lo que ha pasado con las manifestaciones en la calle? ¿Cómo está el clima social ahora en este momento? Mira, el clima social está tranquilo porque nosotros estamos tratando de contener a la gente y decirles que las cosas se hacen de manera democrática, ¿no? De hecho, tenemos más o menos 800 carpas de gente que duerme todos los días frente a Palacio de Justicia. Nosotros tenemos una alameda muy grande que se llama Paseo de los Héroes Navales, en el centro de Lima, y ahí la gente, digamos, movilizada, ha puesto su campamento y hay aproximadamente, como te digo, entre 500 y 600 carpas de gente que duerme todos los días hace más de una semana exigiendo que se haga justicia, ¿no? Por el lado de Castillo la cosa se ha ido desinflando, las marchas del otro lado son bastante más violentas, las del lado del democrático, digamos, los que buscamos que se vea la verdad, es gente mucho más pacífica, pero llega un momento en que ya no se puede contener, porque de hecho hay gente que es más violenta que otra, ¿no? Entonces estamos tratando de calmar los ánimos, se están haciendo movilizaciones diarias, y la verdad yo no sé a dónde va a parar esto, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que ya estaría, entre comillas, listo para emitir su resolución final, seguramente nombrando a Castillo. ¿Y cuál es la condición de Vizcarra en este momento? La condición de Vizcarra es que él ha sido inhabilitado, o sea, él ganó, digamos, sin haber tenido que ganar, porque la norma establece que él tenía que haber renunciado 6 meses antes, claro, y él simplemente pidió licencia, y eso no fue observado tampoco por el jurado, como ha pasado a lo largo de todas estas primera y segunda vuelta, digamos, lo ancho para algunos y lo angosto para otros. De hecho, la vicepresidenta de Pedro Castillo también es jefa de una oficina de la RENIEC, y también la norma establece que los que trabajan en las oficinas de los entes electorales que participan en las elecciones deberían haber renunciado 6 meses antes, y esta señora también pidió licencia y también la dejaron pasar. Por lo tanto, hay muchas reclamaciones que se han ido presentando en diferentes espacios, ¿no? O sea, se ha pedido la nulidad de la inscripción de esta señora Baluarte, que lo que haría es ocasionar la nulidad de pleno derecho, digamos, de la lista en general. Se ha pedido que se revise a través de la OEA las elecciones. De hecho, han estado algunos congresistas ya electos en España solicitando que la Unión Europea haga también una revisión de lo que ha pasado en el Perú. Se han presentado acciones de amparo pidiendo que no se declare presidente a Castillo en tanto no se sepa, pero la verdad que todo lo que se está haciendo es cae a saco roto, ¿no? O sea, no, hay una... A ver, no me quiero adelantar porque la verdad que ya no sé muy bien si es que tenemos libertad o no, pero claramente hay una situación irregular en el país que la mitad del país ve y que la otra mitad no quiere ver, ¿no? O sea que no saben cómo va a seguir esto y por lo tanto aún no se sabe quién va a ser el presidente. Mira, se sabe, o sea, digamos, todos lo tenemos más o menos claro que van a proclamar a Castillo. Exacto. Lo que no se sabe es qué va a pasar después, o sea, no, los militares en retiro se han levantado también, han levantado su voz de protesta, o sea, hay grupos de colectivos que nunca se habían metido en política y que hacían trabajo social simplemente que están también levantados. Los partidos políticos, cosa extrañísima en el Perú, en donde en estas elecciones hubo 19 candidatos de 24 que se presentaron, se han unido casi todos. O sea, te digo, no es solamente un partido político, ¿no? Es un grupo de gente que está pidiendo
que la democracia se mantenga y que haya legitimidad y legalidad en este proceso electoral, eso por un lado. Y por otro lado tienes a un grupo de gente que, incluida autoridades y gente, digamos, que toma decisiones, que al parecer ya tomaron pues su decisión y que elegirán a este señor, y la verdad que el camino se torna bien complicado, ¿no? Se torna bien complicado. Exactamente. Bueno, Karen, vamos a volver a hablar entonces en algunas semanas a ver cuál es cómo se desarrolla todo esto y si los organismos internacionales finalmente van a hacer algo más al respecto, ¿no? La diferencia es muy poca. Sí, sí, la verdad que sí. Yo te agradezco muchísimo porque creo que es importante que se tomen ejemplos, ¿no? Que se tomen ejemplos de lo que está pasando en América Latina. Bueno, tú ya lo vives, digamos, en tu país, y vienen elecciones en Chile, vienen elecciones también en Colombia. Digamos, esto es una cosa que va más allá de los países, ¿no? Que es una cosa mucho más armada, el Foro Sao Paulo, en fin, o sea, Puebla. Y esto no se termina aquí. La lucha de los países en donde el comunismo se está tratando de instalar tiene que ser una lucha, así como en el Perú se han unido muchos grupos, tendríamos que estar unidos también en América Latina para tratar de hacerle frente a esto y hacer que se respete la vida democrática de los países, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va un poco el tema, por ahí va la voz de alerta, y lo que yo quería comentarle a la gente que nos escucha a través de tu programa es eso, ¿no? O sea, que cuiden su democracia, porque la verdad es la única forma de tener libertad y la única forma de poder salir adelante y sacar adelante a nuestros hijos, a nuestras familias, etcétera, ¿no? Entonces, sí, con todas sus falencias, sus cosas positivas y negativas, se ha demostrado en el mundo que las democracias es la única manera posible en la que tenemos de ser libres y poder elegir y expresar nuestra voz, ¿no? Así que toda Latinoamérica estamos en plenas elecciones, pandemia de por medio en Argentina también, en Chile, como bien decías, así que vamos a ver cómo se sucede todo esto. Te agradezco mucho, Karen, esta comunicación y volvemos a hablar en unas semanas para que nos cuentes entonces. Muchas gracias. Te agradezco, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego con todos los que nos escuchan. Bueno, ahí creo que cortamos. Gracias. Listo, gracias. Chao, chao. Chao.